y va a abrir ahora mismo Eduardo Zanchini. Vamos a dar comienzo a la ponencia Una estrategia por el clima y la innovación en las ciudades. Eduardo Zanchini es director de la Oficina de Cambio Climático de Roma. Arquitecto de formación, fue durante 11 años director de la ONG ambiental italiana Legambiente. Además de su actividad como docente en varias universidades italianas, es también miembro de varios comités científicos. Thank you very much for joining us and for sharing your experience with us. Thank you. Welcome to Ciudades del Futuro. He's here. Found it. Hello, Hola, me disculpo porque hablo en inglés ya que mi castellano no es lo suficientemente bueno. Ayer lo intenté con todas las personas con las que me fui encontrando, pero no he conseguido mejorarlo. Gracias por invitarme y voy a hablar de lo que hemos hecho en Roma en cuanto a cambio climático y desde el punto de vista de la innovación. Ha habido muchas transformaciones en los últimos años y todo el mundo conoce a Roma por su historia y su patrimonio, pero ahora tenemos que cambiar la ciudad e innovar en todos los sectores y obviamente hoy en día cuando hablamos de innovación tenemos que ver cuáles son los impactos del cambio climático y qué es lo de que debemos hacer para reducir las emisiones en la ciudad. Lo primero que hizo el alcalde elegido a finales de 2021 fue crear una oficina para coordinar las políticas de coordinación. Y uno de los riesgos en los gobiernos locales es tener un enfoque sectorializado o departamentalizado. Si miramos a lo que hizo Roma en los últimos 20 años en cuanto al medio ambiente, podemos pensar que como otras ciudades en Europa hemos tenido un gran compromiso y hemos hecho un gran esfuerzo en temas de medio ambiente, pero cuando te enfrentas a un reto tan grande como el del cambio climático, tienes que cambiar tu enfoque, centrarte en las prioridades y entender que si sigues adelante con una visión para movilidad, otra para economía circular y otra para desarrollo económico y otra para la construcción de forma separada en silos y sin tener un marco común, no puedes llegar ni alcanzar los objetivos que quieres alcanzar para estar donde tenemos que estar todas las ciudades del mundo. Así que uno de los primeros pasos fue ser ambicioso. Solicitamos formar parte de esta nueva misión de la Unión Europea de las 100 ciudades de la Unión Europea inteligentes para el 2030 e incluso no preparados pensamos que teníamos que ser una ciudad ambiciosa y formar parte de este proyecto y además ser efectivos y entender qué es lo que era importante para la ciudad y así poder reducir los impactos que ya estamos sufriendo debido al cambio climático. Además, fue un periodo específico porque en Italia ahora contamos con recursos en las ciudades que no hemos tenido anteriormente gracias a los fondos Next Generation EU que se aprobaron, así como el plan nacional de Draghi, dando recursos a las ciudades para poder invertir en nuevos tranvías, metros, autobuses eléctricos. Por lo tanto, necesitábamos un marco y una visión para que los ciudadanos pudiesen comprender qué es lo que estábamos haciendo y cómo íbamos avanzando en la dirección correcta. Decidimos intervenir de forma rápida pero bajo un mismo marco paraguas. A final de este año, 2024, queríamos tener claro cuáles eran las prioridades para mitigación y adaptación de la ciudad. El año pasado
aprobamos el nuevo Plan de Acción y Sostenibilidad y estamos trabajando en el contrato para el clima de la ciudad. Hemos presentado el borrador a Bruselas para que sea aprobado y también estamos en el proceso de aprobar la estrategia de adaptación de la ciudad y que será aprobada por la Administración la semana próxima, después de 1 año y medio de trabajo en adaptación y en compromiso de las partes interesadas. Se trató de un proceso interesante. Debíamos comprender dónde nos encontrábamos, de dónde provenían las emisiones de CO2, cómo habíamos evolucionado a lo largo de los años y también entender qué es lo que había cambiado en estos años. Como en toda Europa, las emisiones se van reduciendo y podríamos decir que la trayectoria es distinta en cuanto al PIB, lo cual muestra que la economía ha cambiado y el 90% de las emisiones vienen de la movilidad y los edificios. El resto son residuos, industria, agricultura, pero nos teníamos que centrar en estos 2 elementos prioritarios y también trabajar en innovación aquí y en otros sectores. Esta era la visión. Pero la verdad es que esta reducción solo se podía conseguir a través de la innovación en tecnología. En los últimos 20 años no había habido una gran renovación de edificios en Roma ni se había construido ninguna gran infraestructura. Así que teníamos que trabajar con la innovación en tecnología. Esto es algo positivo porque sabemos que podemos hacer mucho en cuanto a la renovación de edificios y movilidad para reducir emisiones, pero también necesitábamos este nuevo enfoque para seguir adelante. No podemos depender únicamente en la tecnología para obtener resultados. Ahora teníamos una ambición más importante. Aprobamos el nuevo plan el año pasado, como he mencionado, y como somos parte de la C40 de esta red pide a todas las ciudades a llegar a cierto nivel para formar parte y tener la responsabilidad que tenemos como ciudad para poder reducir emisiones y poder llegar a ese nivel que se acordó en el Acuerdo de París. Así que necesitábamos un cambio en nuestro plan, nuestro SECAP, como lo llamamos, y cambiamos este plan y esto nos enseñó también a trabajar y también a ver cuáles eran las limitaciones de lo que encontrábamos en los distintos sectores. En los últimos 2 años hemos aprobado un plan de movilidad, uno de residuos y un plan para hacer más con la ciudad, pero habíamos trabajado conjuntamente. Anteriormente habíamos trabajado solo en silos y con objetivos específicos para cada departamento sin unirlos. Así que había un cambio de enfoque. Y ahora, obviamente, por supuesto, necesitábamos avanzar y entender cómo continuar en esa dirección en todos los sectores con las distintas posibilidades que existen y también trabajar con nuevos modelos más integrados. Esto obviamente supone un gran cambio de forma de trabajo en los municipios. Se necesita un plan y una visión y además la ciudadanía tiene que entender que hay un cambio, en primer lugar porque el cambio climático causa un impacto, pero además porque ven que algo está ocurriendo en la ciudad. Ahora Roma es un lío porque estamos con un montón de obras y si vas al centro de Roma encontraréis muchísimas zonas de construcción y de obras justo en el centro de Roma porque estamos creando una estación principal que está 50 metros por debajo de la tierra y que va a pasar por el centro de la ciudad. También estamos construyendo líneas de tranvía, renovando los autobuses y todo esto es gracias al plan de recuperación Next Generation EU y porque el año que viene tendremos el año jubileo en Roma con millones de personas visitándonos, más de lo que tenemos habitualmente en turismo. Así que tenemos que tener eso en cuenta.
La innovación fue tener esta visión global y trabajar en ella, y además ver que necesitábamos nuevas infraestructuras, pero también renovar edificios, zonas públicas y también nuevos objetivos en cuanto a eficiencia, contribución de renovables. Así que estamos transformando todo, renovando 150 centros escolares. Y esto también ha sido algo en lo que hemos estado trabajando, y muchos otros tipos de edificios. Uno que me gustaría destacar, un elemento que quiero destacar, es que vamos a invertir no únicamente en placas solares, sino que hemos aprobado un plan hace un mes para que estas placas solares sean utilizadas para las necesidades de ese edificio, pero también que sean utilizadas estas placas en estos centros escolares, también cuando están cerrados los centros escolares, creando comunidades energéticas. Y esto es algo que se va a regular, y vamos a trabajar con estas comunidades, y va a estar gestionado por ONGs sociales, medioambientales, para conseguir beneficios sociales para la comunidad. Esto obviamente es muy complejo porque es una innovación en cuanto a cómo trabajamos a nivel de administración pública, pero hemos también involucrado a las ONGs para desarrollar este trabajo. Y luego también tenemos el contrato de clima de la ciudad, que se va a aprobar a finales de año. Esto ha supuesto un gran cambio en nuestra forma de trabajo. Las acciones y las inversiones han supuesto un gran cambio. El enfoque para las acciones que se van a implementar ha sido totalmente distinto, y ahora tenemos una visión muy clara de hacia dónde vamos. Hemos hecho también un gran trabajo a la hora de conseguir involucrar a las partes interesadas, a las empresas, la sociedad, ONGs, universidades, para que ya nos expliquen qué es lo que están haciendo, y trabajar en conjuntamente 700 proyectos para la ciudad y de la ciudad. Esto es algo muy importante porque nos permite entender que las ciudades ya están avanzando en esta dirección. Y a través de este proyecto queremos ser útiles, y después de presentar todo este proyecto a Bruselas, continuaremos desarrollándolo. Si conseguimos que toda la ciudad se involucre, será más fácil el llegar a la neutralidad de carbono. Y, por supuesto, la mitigación es solo una parte del trabajo que tenemos que desarrollar. También en los últimos 2 años hemos estado trabajando en adaptación, en entender dónde estamos con los análisis científicos. Somos la capital, tenemos las universidades y otras empresas, y así, tras los análisis, poder priorizar y unir a todas las partes interesadas. Lo que sabemos es que la ciudad tiene 1,5 grados más que hace 30 años y que esta trayectoria ascendente va a continuar en el futuro. Por lo tanto, tenemos que entender cuáles son las prioridades y qué es lo que debemos hacer, porque obviamente no podemos simplemente ver lo que está ocurriendo, sino que tenemos que cambiar la ciudad para enfrentar un momento muy complicado. Hay 4 prioridades en Roma. La primera tiene que ver con todo lo que estamos experimentando, la gran intensidad y frecuencia de lluvias e inundaciones, pero no es siempre igual. Hay áreas donde viven 100.000 personas, donde llueve como llovió hace unas semanas en Roma, y las personas estaban en riesgo, había riesgo por sus vidas. En otras zonas habrá problemas, pero no tan graves. Así que hay que entender cuáles son estas zonas donde puede haber mayores consecuencias. Esto es algo difícil, complicado, hay que trabajar con otras instituciones, y además no es la responsabilidad del municipio, es algo que se trabaja a nivel de región y de la administración que gestiona el río
Tíber, y tenemos que trabajar con distintos niveles y tenemos que colaborar aunque seamos de distintos colores políticos. La segunda prioridad es la seguridad del suministro de agua. Tenemos la famosa historia de los acueductos romanos, pero obviamente las cosas han cambiado y tenemos que enfrentarnos a la situación actual, donde necesitamos un cambio de modelo. Hemos estado utilizando agua en periodos de escasez y tenemos que cambiar el enfoque para el futuro. Y estamos trabajando con los distintos agentes de la ciudad y también a nivel regional. Hay otros problemas que tienen mayor impacto social, por ejemplo, el aumento de las temperaturas y el aumento de las olas de calor. Cuando combinamos estos datos con los datos de salud de personas mayores, podemos observar dónde son los lugares con peores situaciones. Ahora somos conscientes de cuáles son estos barrios y vemos cómo afectan estas olas de calor en edificios construidos sin espacios verdes, donde hay personas mayores que no se pueden permitir tener aire acondicionado. Así que cada año tenemos nuevos datos que nos muestran el número de personas que son atendidas, que van al hospital y que fallecen durante el verano. Así que tenemos que trabajar de distintas formas, no únicamente en planificación urbana. Tenemos que entender cómo podemos cambiar esos barrios. No es un tema únicamente de arquitectura, sino cómo tratar a esas personas, cómo poder ayudarlas y cómo trabajar con los agentes sociales y ONGs. Ya sé que se trata de una emergencia y sobre todo en los últimos 2 años ha sido más grave. Y además tenemos 20 kilómetros de costa y como en todos los lugares del mundo estamos sufriendo más tornados que antes no habíamos visto, así como la constante erosión y si combinamos esto con la escasez de agua y los impactos de lluvias fuertes, entendemos que es una zona compleja. Y sería parte de los kilómetros de costa italiana, pero como las 150.000 personas que viven en esta zona, tenemos que entender cómo cambiamos nuestro enfoque hacia esta zona en cuanto a intervenciones, planificación urbana y nuevos proyectos. Así que ahora mismo estamos trabajando en una estrategia de adaptación con nuevos objetivos y mediciones y presentaremos una visión sobre la que trabajar y poder priorizar, ya que necesitamos implementar nuevas acciones y para ello necesitamos recursos, desarrollar distintos proyectos a distintos niveles y, por supuesto, será algo nuevo para la ciudad. Esta estrategia se tiene que aprobar y la idea es seguir con estas mediciones cada año, porque no es un plan, es una estrategia. Necesitamos una estrategia para que todos trabajemos y rememos en la misma dirección. Podríamos aprobar un plan si fuese 100% nuestra responsabilidad, pero nosotros solo somos parte de los responsables, incluso desde el punto de vista legal y económico. Así que hay que trabajar con el gobierno central, regional, la autoridad del agua y colaborar con todos ellos e incluso implementar nuevos proyectos, como estamos haciendo con los recursos que he comentado anteriormente que tenemos a través de Next Generation y el plan de recuperación. Necesitamos un nuevo enfoque para mostrar a las personas cómo pueden cambiar las cosas y a través de este proceso iremos explicando lo que hacemos, no únicamente plantar, por ejemplo, 650.000 árboles, algo inimaginable anteriormente, pero también construir 5 nuevos parques junto al río. Y esto es algo difícil porque hay 5 instituciones que trabajan conjuntamente alrededor del río y luego un proyecto de nuevos parques. Parte de estos parques
serán construidos antes de 2026 y luego continuaremos con este proyecto, pero necesitamos el apoyo de la ciudadanía, ya que necesitamos muchos recursos para gestionar todas estas nuevas zonas verdes. Y luego también hay un problema de recursos e incluso luego tenemos que tener en cuenta la zona de costa y ese nuevo parque en Ostia, que es una ciudad justo en la zona de la costa romana, donde tenemos una zona de dunas. Hace unas semanas estuve en Barcelona y estamos intentando también fortalecer nuestras redes con otras ciudades para entender cómo podemos trabajar conjuntamente en estos proyectos y cómo podemos trabajar también de forma distinta. Además, también hemos tenido que cambiar nuestro enfoque en cuanto a los espacios públicos. En los espacios públicos, donde no únicamente vamos a tener a miles de personas el verano próximo, sino que son lugares que se seguirán utilizando por muchísimas personas y tenemos que tener en cuenta el aumento de las temperaturas que estamos sufriendo. Hemos tenido que, en este caso, también cambiar el enfoque y todos estos parques que se están creando en espacios públicos en ocasiones tienen restricciones debido a que son zonas monumentales como San Giovanni Laterano y resulta muy complicado trabajar en estas zonas debido al patrimonio que tiene que ser protegido más las competencias del Vaticano. Pero sabemos que es algo nuevo, es complejo, tenemos que trabajar de una forma distinta, pero estamos trabajando en esta zona central para poder proteger, por supuesto, la mayor parte del patrimonio romano, pero también creando estos espacios específicos necesarios, ya que si lo visitas Roma en junio, julio, agosto, hará muchísimo calor y estamos intentando ver cómo podemos enfrentarnos a esta situación y ayudar a los que nos visitan, porque Roma, como algunas ciudades españolas, dejarán de ser atractivas durante periodos largos de tiempo durante el verano si seguimos con el aumento de temperaturas. Y por último, y una última acción que es muy importante, es el cambio en la gestión del agua. Nunca hemos tenido problemas en el pasado, pero ahora somos conscientes de que debemos reducir los residuos de agua, que se deben reutilizar el agua. El 50% de la zona exterior de Roma sería zona agrícola y debemos tener esto en cuenta. Hay mucho consumo para la agricultura, para los edificios, para la industria y tenemos que dar una nueva forma a toda la red. Una red en cuanto a gestión de agua, pero también incluso aquellos acueductos que traían el agua que se utilizaba en las antiguas fuentes. Por eso muestro esta foto de la famosa fuente de Gianicola, porque aquí tenemos agua de un acueducto no potable, por lo tanto se puede utilizar para regado en parques o para otras necesidades o para las personas que están trabajando en la gestión de residuos o en la electricidad. Hay muchos sectores que pueden utilizar este tipo de agua no potable, pero también necesitamos agua potable en las ciudades y no crear diferencias entre pobres y ricos. Hubo un debate hace unos años sobre el hecho de que Roma tenía la red más grande de fuentes públicas en la ciudad, algo que se diseñó hace más de un siglo y en todas las partes de la ciudad hay alguna fuente y se dice que se está malgastando el agua, pero en realidad ahora estamos invirtiendo en estas nuevas fuentes públicas también fuera de la ciudad, donde se sufre más el impacto de las olas de calor. Al final sería un 2% de
el agua, pero es muy importante desde el punto de vista social, ya que este agua es utilizada por muchas personas que no pueden comprarse una botella de agua. Por lo tanto, es muy importante a nivel social. Y con esto les quería mostrar una visión breve de lo que estamos diciendo. Por supuesto, estamos desarrollando el proceso. Tenemos unos años de grandes esfuerzos ante nosotros, pero esta es la dirección en la que queremos avanzar. No tenemos otra cosa que hacer que acelerar la adopción de estas medidas para reducir emisiones e impacto. A través de estas visiones, estos proyectos y estas redes que estamos intentando crear junto con otras ciudades, pensamos que llegaremos a